Bien, nuevamente un sábado más para continuar con el contenido de la clase. Yo estaré grabando la reunión para podérselas pasar a ustedes posteriormente vía YouTube, a través del correo y también quizás a través del grupo de WhatsApp para que sea más fácil para cada uno de ustedes poder observar específicamente lo que desarrollamos. Antes de iniciar con la clase, solo recordarles que el próximo fin de semana es cuando vamos a estar realizando el primer examen parcial. El domingo les toca la fecha para realizar el examen parcial. Recuerden que es aproximadamente una hora para poderlo hacer, pero la plataforma va a estar abierta desde 5 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Entonces, para que lo tengan presente este elemento de esta forma. Y a partir del siguiente lunes, entonces ya van a estar disponibles las actividades del segundo parcial para que las vayan realizando y así ir completando específicamente el contenido propio de la clase. Entonces, sin más que decir, pasemos a lo que es el tema que queremos desarrollar o ver. La vez pasada acabamos hablando, creo que lo que era la atmósfera, ¿verdad? Y mirábamos específicamente todas las capas, la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y la exósfera. Y creo que mencionábamos que quizás de las capas más principales o que tienen un papel más relevante, quizás son las primeras dos, ¿verdad? La termósfera, la troposfera, porque es el aspecto donde se desarrolla específicamente la vida. Es el lugar donde quizás del 99% de los seres humanos hemos desarrollado nuestra vida. Y mencionábamos que la estratosfera era muy principal porque en esta capa se encontraba la capa de ozono, que es la que nos protege específicamente de los gases de efecto invernadero. Entonces ahora nos miramos con este tema de lo que es la Tierra como un sistema. Y en este punto lo que nosotros tenemos que analizar o tratar de entender es cómo es que este elemento específicamente tiene este tipo de reacción en función para cada uno de estos elementos. Entonces debemos de recordar de que aquí ya tenemos presente a la hidrósfera, a la atmósfera, la biosfera y a la propia tierra sólida, que cada uno de esos elementos está implementando y también interaccionan entre unos y otros para irse estableciendo. Entonces podemos decir que todos estos elementos no están aislados, sino que forman parte de un todo, el cual es complejo, pero sabemos que entre cada uno de estos elementos existen interacciones. Entonces, ¿qué podemos decir que es un sistema? Quizás nosotros a veces analizamos, por ejemplo, no sé si en sus casas o conocen algún lugar donde hay un sistema fotovoltaico o el sistema digestivo o el sistema respiratorio, no sé qué tipo de sistemas han analizado, el sistema político, pero en realidad funciona eso como un sistema, ¿verdad? Son elementos propios que tienen un lugar, pero que tienen específicamente una interacción debida con todos estos elementos. En la imagen lo que podemos observar es el sistema solar, que sabemos o como hemos ido observando, al principio creíamos que todo el universo giraba alrededor del Sol y después nos fuimos dando cuentas que más bien somos un elemento que está girando alrededor de otro punto, ¿verdad? Entonces, y que somos un elemento sumamente diminuto de lo que es la Vía Láctea. Y así va ocurriendo con cada uno de estos elementos. Dentro de los subsistemas que tiene la Tierra, tenemos la hidrósfera, que ya los he mencionado, la atmósfera, la biosfera y la geósfera, o lo que conocemos también como tierra sólida. Y un ejemplo sencillo de todos estos elementos en los cuales podemos observar que cada uno de estos elementos están asociados es, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando la humedad que existe en los mares se evapora. Generalmente lo que ocurre es que vamos a tener una mayor presencia de lluvias, perdón, de nubes, y esas nubes se moverán a un punto determinado y caerán como lluvia.
Entonces, ahí observamos cómo existe una relación entre la hidrósfera, la atmósfera y después la tierra sólida. Entonces, objetos como estos generalmente ocurren, por ejemplo, eh, hace poco pasó aquí en Honduras, creo que sí, hace poco, que se nos avisó que teníamos polvo del desierto del Sahara. Entonces es algo similar. La tierra sólida se relaciona con la atmósfera y se traslada a través de la atmósfera y posteriormente viene a caer a otra región de tierra sólida. Fenómenos como estos suelen ocurrir también con las corrientes marinas, es algo que puede llegar a ocurrir. Por ejemplo, la basura que nosotros depositamos eh, o en otros lugares del planeta se libera a los océanos y van ciertas regiones o zonas donde esta basura se empieza a concentrar. Así que como seres humanos somos responsables específicamente de este caso. Y a veces puede producirse esto que conocemos como mecanismos de realimentación, en los cuales se van formando ciertas corrientes o ciertos ciclos que se van teniendo que provocan específicamente la presencia sí, la presencia de estas corrientes que van generando específicamente todos los elementos que en cierta forma nos dan cierta estabilidad. Por ejemplo, si no existieran los vientos o no existieran las corrientes marinas, los polos serían sumamente helados y la zona cercana al Ecuador sería sumamente caliente. Pero gracias a Dios existen específicamente estos elementos de interacción entre estas zonas, lo cual también nos ayuda a que la temperatura se esté equilibrando y que alcancemos específicamente un elemento eh, tal cual. Pero eh, lo que estamos ocurriendo o provocando específicamente como sociedad actualmente es que a través de estos elementos también se está traduciendo el mal y que a través de estos elementos, con lo que conocemos como realimentación negativa, este mal se vaya propagando o esparciendo hacia otros lugares y que se esté cambiando específicamente las condiciones iniciales que se tenían o lo que se conoce ahí como el status quo. Eh, y lo que nosotros debemos de tratar de mantener es más bien la intensificación o aquellos elementos que impulsan una realimentación positiva. ¿Cuál es la estructura que tiene la Tierra? Bueno, se puede observar específicamente en esta imagen que tenemos acá. Tenemos el núcleo interno, después va el núcleo externo, después tenemos el manto y por último tenemos lo que nosotros conocemos como la corteza. Es declarar de que, por ejemplo, si observamos la corteza son de 5 a 70 kilómetros por debajo del nivel del mar. Y eso es básicamente eh, todo el estatus mediante el cual la vida humana se desarrolla. Por ejemplo, quizás algunos puntos de minería se podría decir que se alcanzan el manto, pero en su gran mayoría todo esto es dentro de la corteza. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. Ahora, sí es posible que ciertos líquidos se estén moviendo a través de estos casos, por ejemplo, las centrales geotérmicas que aprovechan el calor de los núcleos que se está provocando, entonces sí funcionan a través de estos elementos. Hay ciertas grietas a través de las cuales se va moviendo el agua y es lo que al final, a través de estudios se puede determinar específicamente un punto o una zona en la cual se tenga la influencia de esta agua. Por ejemplo, la central geotérmica que está ubicada en Copán opera específicamente de esa forma. Con la diferencia que, por ejemplo, la profundidad máxima que tiene ese lugar actualmente es de 700 metros. O sea, ni siquiera es un kilómetro. Pero a ese punto encontraron temperaturas para poder operar de forma segura. Entonces, a través de estos elementos podemos describirlos simple y sencillamente como núcleo, manto y corteza. Y si observamos en la parte superior, en esta parte de acá, no sé si se observa o no,
es lo que vimos la semana pasada como la atmósfera, que es la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Entonces ahora lo que vamos a ver son como las capas internas que se tienen específicamente de la superficie sólida. Entonces, si hablamos de la corteza, es como esa capa rocosa externa y fina y exterior de la Tierra, específicamente donde se desarrolla todo lo que conocemos como la vida humana a través de la corteza oceánica o la corteza continental. La corteza oceánica son esos 7 kilómetros de grosor que está compuesta por rocas ígneas. Las rocas ígneas son rocas que antes eran o que vienen específicamente de volcanes. Y la corteza continental es específicamente el resto, aproximadamente entre 35 y 50 kilómetros, pero en algunos aspectos o lugares o zonas puede abarcar hasta los 70 kilómetros en regiones montañosas. Entonces eso para determinarlo de esta forma. Si observamos esos valores es específicamente donde cada uno de nosotros realizamos nuestras actividades. Por ejemplo, donde se siembran vegetación, queda específicamente en la corteza. Rara vez vamos a tener alguna actividad en la cual estemos en el manto. Y aquí tenemos el otro elemento que estábamos mencionando, el manto, y la principal característica que tiene este elemento es que representa el 82% del volumen de la Tierra. A pesar de que no estamos hablando de que es el 82% de radio o profundidad que tenemos al meternos, pero como el volumen es algo similar a una esfera, si tenemos un elemento en la parte central y encima de este tenemos otro caso, entonces generalmente el caso que tenemos en la parte exterior, que está alrededor del núcleo, va a representar mucho mayor tamaño. Y esto es específicamente lo que ocurre con el manto. El 82% y la longitud que se tiene aproximada es de 2.900. Si más o menos recordamos cuánto es el radio de la Tierra, es alrededor de 6.400 kilómetros aproximadamente. Ni siquiera es la mitad de ese valor, pero como está ubicada en una parte exterior, es que representa específicamente dicho valor. Perdón. Algo adicional para resaltar específicamente este elemento es la densidad que se tiene en este momento de 3.3 gramos sobre centímetros cúbicos, que es una densidad superior a la que tenemos específicamente en la corteza. Y que, pero es de recordar de que no es como un valor fijo, sino que estos valores se pueden ir cambiando en función a las zonas que se tienen específicamente alrededor de este punto. De ahí lo que tenemos es el núcleo, y lo que debemos de saber es que el núcleo es como una aleación que se tiene de hierro y níquel. eh, en su mayor parte, aunque hay presencias de oxígeno, silicio y azufre. Con lo que decimos azufre, el olor creo que no sería tan agradable, pero más o menos así ocurre con este elemento. Y aquí observar que la densidad que se tiene aproximadamente en esta parte de la Tierra es de 11 gramos sobre centímetro cúbico. Si recordamos, la densidad del manto era de 3.3 y acá lo que nosotros estamos observando es una densidad de 11 veces. Quizás es 3 veces la densidad que se tenía en el manto, y acá nos menciona que es 14 veces la densidad del agua de la Tierra, ¿verdad? O sea que estamos hablando de un material sumamente sólido y que representa cierta dureza en dicho valor. Ahora, también hay otra forma para ir dividiendo lo que son las estructuras en el interior de la Tierra. Y esto es a través de estos elementos. Aquí la gran diferencia es que lo que conocemos como la segunda capa
y la corteza, acá se divide en litósfera, astenósfera y mesósfera. Y siempre la división del núcleo interno y el núcleo externo se mantiene. Entonces, la litósfera se menciona que es esa capa que está alrededor o muy cercana específicamente a lo que es la corteza continental y que ésta puede alcanzar aproximadamente 250 kilómetros de grosor. Si lo recordamos, es como una capa un tanto fina, quizás no tan fina, que tiene específicamente dicho elemento. Y que en algunos puntos puede ser o tener una longitud de 100 kilómetros en algunas regiones, donde hay corteza un tanto más antigua y tanto fría. Es decir, no es que en todos los lugares la temperatura es similar, depende específicamente de la ubicación. Y recordemos que el planeta en el cual nosotros estamos es un planeta esférico, o quizás de forma esférica. Y hay que observar eso para determinar específicamente su forma. La astenósfera es específicamente esa parte superior que se encuentra, está debajo de lo que nosotros nos referíamos como la litósfera. eh, y en esta parte básicamente está bastante concentrada de roca fundida, pero que es un tanto dúctil, es decir, eh, hay ciertas como grietas o formas mediante la cual puede circular o estarse moviendo específicamente ciertos líquidos. Es a lo que se le dice que es un poco dúctil. Entonces permite que haya un intercambio del manto hacia la parte superior. Y eso permite, nuevamente repitiendo, lo que es el funcionamiento de las centrales geotérmicas. Y se permite tener específicamente estos elementos que tienen o están asociados específicamente a la atmósfera, perdón, a estos lugares. Entonces es lo que permite que haya una transferencia de calor en cada uno de estos aspectos. Y de esta forma, la litósfera, una característica que tiene, es capaz de moverse con independencia de la astenósfera. Es decir, estas capas tienen como esa capacidad de poderse mover. No es que si esta se mueve hacia este lugar, esta también irá a ese lugar. Esta puede permanecer fija o puede ser que el movimiento solo ocurra en la capa exterior. Y de ahí lo que tenemos específicamente es la mesófora, que está por debajo de esa zona dúctil, en la parte superior o parte superior que se tenía, que es la astenósfera o la litósfera. Tenemos específicamente lo que es la mesófera. Y aquí la resistencia que se observa de las rocas crece un tanto gradual conforme va aumentando la profundidad. Es decir, a mayor profundidad, pues, la capa se va volviendo cada vez más dura. Y las profundidades que se encuentran para este valor es aproximadamente entre los 660 kilómetros y los 1900 kilómetros. Entonces, por eso es posible determinar específicamente este elemento. Y si recordamos, es específicamente la cantidad que mencionábamos anteriormente de profundidad para como lo definíamos y decíamos que era el 82%, pero definiéndola de esta forma, a través de estas características físicas, entonces encontramos este otro valor. Pero aquí sí podemos decir que hay una como forma gradual para que estos líquidos muy calientes puedan fluir. Entonces es una forma equivalente. En cada uno de estos valores se presume que alrededor de 1 kilómetro la temperatura puede ir aumentando, perdón, cada 3 kilómetros la temperatura puede ir aumentando 1 grado. Eso es lo habitual. Pero como mencionaba anteriormente, en ese proyecto que está en Honduras, a 1 kilómetro, la temperatura aumenta como alrededor de 150 grados.
Entonces, es como para mencionarlo de que la estructura que tiene la Tierra no es exactamente igual. Entonces, hay que observarla, hay que analizarla y deducir específicamente a dónde se puede obtener cada uno de estos casos. Ahora lo que miraríamos es la caracterización del núcleo externo. Y aquí es sumamente importante decir esto. Se infiere, no se deduce, sino que se infiere que el núcleo externo es una capa líquida. ¿Por qué digo se infiere? Porque nadie ha estado en el núcleo, ni en el externo, ni en el interno. Entonces, como no hemos estado ahí, no podemos aseverar con conocimiento o dominio de lo que estamos diciendo de que es de tal forma. Ahora, en función a los valores que se obtienen, en función a las presiones que se cree que se alcanza en dicho lugar, es que podemos garantizar, por lo tanto, de que en ese punto en la materia está líquida o que tiene cierto grado superior de liquidez o movilidad. Entonces, por eso decimos que tiene específicamente este valor. El grosor del núcleo externo es aproximadamente de 2.270 kilómetros. Y algo que tiene bastante característico es que la presencia de hierro y otros metales es muy común y un caso bastante particular alrededor de dicho caso. A partir de este lugar es donde se genera el campo magnético de la Tierra. No sé si ustedes sabían, pero la Tierra tiene un campo magnético alrededor de este caso que también nos ayuda a protegernos de ciertos elementos que están ocurriendo. No es muy fuerte, pero sí es constante. Bueno, tampoco es constante, ha tenido variaciones a lo largo de los años, pero su trabajo sí es constante. Y después lo que tenemos, el último parte específicamente de este caso, es lo que conocemos como el núcleo interno, que tiene un radio específicamente de 1.216 kilómetros. Si lo comparamos con este caso, podríamos decir que es como un tercio, pero recordemos lo mismo que he dicho. Tenemos una esfera muy chiquita o de un tamaño normal, después ponemos otra que es 2 tercios, pero aquí lo que nosotros debemos de recordarlo es el cómo calcular o cómo se calcula el volumen. Y si recuerdan, quizás lo vieron en el colegio, no sé si lo están viendo ya en la universidad, es 4 tercios multiplicado por el valor del radio al cubo, por pi. Entonces, así se determina el volumen. Entonces, si tenemos una diferencia de un tercio, eso tendría que estar elevado a la tercera potencia para determinar específicamente la diferencia que se tendría con el volumen. Entonces, no es una relación el volumen de un tercio, sino que es una relación quizás un tanto más pequeña. Y en esta, nuevamente, se infiere eh, que de acuerdo a las presiones y temperaturas observadas en dicho punto, este elemento se va a comportar como un sólido, no como un líquido. Eh, ¿Cómo se puede determinar esto? Bueno, a veces creemos que los elementos solo dependen específicamente de la temperatura, pero hay otro elemento que es la presión que también influye en estos valores. Por ejemplo, la temperatura, el agua, se evapora a 100 grados en una presión aproximadamente que se tiene a nivel del mar. Pero, por ejemplo, en Tegucigalpa, el punto en el cual al menos estoy yo, y probablemente también ustedes están, la temperatura a la cual hierve el agua ya no es 100 grados, sino que es 98.4, creo que es. Y si nos estamos moviendo a un lugar más elevado, entonces ese valor se va reduciendo. Es decir, que la presión atmosférica también juega un papel cuando estamos hablando de temperaturas de ebullición. Creo que la temperatura en la que hierve en el Everest es aproximadamente, no me acuerdo si es como 96 grados. Entonces, para observar de que este elemento va influyendo. Entonces, de igual forma ocurre esto cuando mencionamos estos valores en el núcleo interno y el externo. A través de esos casos es que se infiere el estado que tendría específicamente la materia.
Entonces, a través de esto podemos mencionar la superficie o el tipo de superficie que observaríamos en la Tierra y mencionar que hay dos principales características para cada uno de estos elementos. Uno es lo que observamos en los continentes, que tienen ciertas características en función a cada uno de estos elementos. Que vamos a observar llanuras de mar con cada uno de estos casos. Y por ejemplo, otro es lo que está ocurriendo cuando tenemos la presencia de ríos y en la profundidad que se puede alcanzar con cada uno de estos elementos tras encontrar estas ubicaciones. Entonces, de estas principales características, podemos mencionar o resumirlas, que van a existir áreas extensas, planas y notables, que han erosionado hasta casi llegar al nivel del mar, o lo que nosotros conocemos específicamente como las llanuras costeras o los mares, perdón, los valles, y van a existir también regiones elevadas de rocas deformadas, que es lo que nosotros también conocemos como cinturones montañosos, que casualmente Honduras es un país bastante característico por los sistemas montañosos. Y estos sistemas montañosos se forman cuando tenemos como un choque o una forma en la cual se están encontrando diversas capas tectónicas. Entonces, aquí lo que ocurre es que la litósfera, generalmente, como se observa en imagen, llega el choque. No es que toda la vida están en esta posición, sino que generalmente, ya sea que este caso se va para arriba o este se va para arriba, pero va a ocurrir eso. Y cercano en una región, alrededor de dicho elemento, es que se están formando las montañas. O sea, de una u otra forma, si aquí en Honduras tenemos tantas montañas, es porque ha habido este choque de las placas tectónicas y nos han dejado específicamente dicho elemento. El sistema montañoso del Himalaya, que es donde se encuentra el Everest, también es una explicación de cómo se ha ido originando dicho valor. Entonces, de ahí lo que nosotros vamos a tener o podremos observar es que son los cinturones montañosos. Y estos son como rangos y que están presentes en diversos lugares en nuestro planeta. Y por ejemplo, el cinturón del Pacífico, que se puede observar específicamente, perdón, a lo largo del continente americano, es un caso puntual, ¿verdad? Eh, y es algo que se puede observar específicamente también de forma determinada o observarlo en otras condiciones del planeta. Entonces, si tenemos una montaña en toda la costa pacífica o toda la costa occidental del continente americano, entonces lo que nos da como información es que a la orilla de ese punto hay choque de placas. Y por eso es que se tiene específicamente la formación de materia. ¿Cómo se puede caracterizar esto? Bueno, la falla que existe en California, que es como una falla vivo real que se está observando, se están separando estos puntos, hay una profundidad alrededor del punto en el cual está ocurriendo dicho elemento. Entonces, sistemas montañosos son sumamente importantes porque nos proporcionan información de qué es lo que ha ocurrido anteriormente en la Tierra. Es decir, ninguno de nosotros ha estado vivo en el momento que estos movimientos ocurrieron, pero podemos ir caracterizando o intuyendo qué es lo que ha ocurrido al observar específicamente la formación de estas montañas. Y es algo que se puede ir describiendo conforme cada uno de estos elementos se van presentando. También es importante resaltar de que no solo existen montañosas en las partes secas, sino que también en los continentes, perdón, en los océanos, existen estos sistemas montañosos. Por ejemplo, esta división que se observa aquí en el Océano Atlántico es como una formación o una prueba de lo que se está explicando. Creo que actualmente en África hay una zona que se está separando, pero cuando mencionamos esto no es que el próximo año ya esa zona va a estar completamente a kilómetros de donde estaba anteriormente. Esos procesos no son tan rápidos. Para que se logre separar específicamente ese lugar tiene que pasar miles o millones de años.
Entonces, eso nos sirve también como explicación para tratar de entender qué es lo que ha ocurrido específicamente con el planeta a este lugar. No sé si tienen dudas o consultas hasta acá. Si no, entonces les recuerdo lo mismo que dije al inicio de la clase. El próximo fin de semana sería el primer examen parcial de la clase. El examen va a estar habilitado el domingo, por lo cual les invito a que todas las actividades las puedan tener listas alrededor del sábado y poder realizar sin problemas el examen parcial el domingo. Entonces, quedamos hasta acá y nos miraríamos el próximo sábado para desarrollar específicamente la última clase de este parcial. Pasen buen día. Gracias, Liz. Saludos.